2, 3, 4. Buenos días, hermanos. Para mí es un gran honor se acabó la predicación. Ya ustedes no me pueden llamar Pastor Newton, sino Jeremías. Gracias, hermano, por el agua. La próxima vez le voy a pedir que me pongan una caja de pañuelos desechables. Hermanos, gracias por su amor y su entrega, su amor a sus ministros, su fidelidad al Señor. Para Yader y para mí es un gran gozo saludarlos y estar entre ustedes. Y eso es raro, como que estar entre ustedes parece que nosotros estábamos fuera. Nosotros no nos hemos ido y para muchos de ustedes es conocido que estamos entre ustedes porque constantemente estamos en comunicación, estamos llamándolo, estamos preguntando qué están haciendo, cómo le está yendo, estamos tratando de estar presentes en sus aflicciones y enfermedades y así en sus gozos. Ustedes son nuestra familia, están en nuestro corazón. Bueno, es una buena manera de empezar esta predicación porque precisamente Pablo habla de las lágrimas de Timoteo y yo soy un Timoteo del pastor Arocha. Si me permiten, también le voy a dar las gracias por el apoyo que nos has dado en la muerte de la madre de Yadir. No quiero decir suegra porque la palabra suegra, aquí técnicamente es correcta, no necesariamente tiene un buen tono en nuestra cultura. Y ella ha sido para mí una madre también y fue un ejemplo para nosotros. Y gracias por su apoyo y por estar con nosotros presente en su funeral. Gracias por estar presente con nosotros, dándonos consuelo, dándonos aliento en horas muy difíciles como esta. Por los últimos 2 años hemos perdido muchos familiares, han sido pérdidas muy sensibles y nuestro corazón está sensible por eso y damos las gracias por el amor que ustedes nos han dado. El amor de los hermanos realmente consuela el alma. Y qué bueno será en aquel día, cuando seremos consolados por el amado de nuestras almas, en aquel día y por la compañía de millares y millares de hermanos, a quienes conoceremos y hablaremos como los hubiésemos conocido para siempre. Así que a Abraham le vamos a decir: Abraham, explícame, dime una cosa, ¿cómo es que tú negaste a Sara? No, espera, en el cielo no se habla de eso, fue un pecado pasado y perdonado. Ay, perdón. Pero el punto es, aunque es jocosa, la idea es la camaradería y fraternidad que tendremos, porque tendremos un mismo Señor, un mismo Cristo, un mismo Espíritu, y estaremos gozosos en la presencia del mismo Dios. Gracias, Señor, por esta gran misericordia. ¿Qué le parece si oramos ahora y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir? Padre, gracias por tu gran bondad, gracias por la palabra que tú nos has dado escrita. Gracias por la seguridad que en Cristo tú nos has dado, porque no hay otro depósito ni otro fundamento. No tenemos otro, no queremos otro, porque en ningún otro hay palabras de vida eterna. En esta hora rogamos que tú nos bendigas y tu iglesia sea edificada por tu palabra y que la presencia de tu Espíritu sea evidente entre nosotros, exhortando, redarguyendo, estimulando, quitando toda falsedad de nuestras mentes y trayendo luz a nuestros corazones para vivir vidas que te glorifiquen. Señor, estamos en tiempos muy difíciles. Rogamos que tú te apiades de tu congregación y la visite con tu gracia. Y conforme a tu promesa de que tú has de estar presente entre tu pueblo en tu santo día, así esperamos que tú satisfagas nuestras almas de la grosura de tu casa. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar que vayamos a segunda carta de Pablo a Timoteo,
capítulo número 1. La seguridad de Cristo garantizada. Hermanos, me han puesto, no sé si fue a mí particularmente, me han puesto un reloj enorme y todos los que me conocen, me imagino que ya sé cuál es la razón de un reloj así. Así que me imagino, porque es para que no se me olvide que esto acaba a las 12 del día. Tengo mucho ánimo para compartir con ustedes como hasta la 1 de la tarde, pero trataré de ser breve. La seguridad en Cristo garantizada. Segunda carta de Pablo a Timoteo 1:2. Y lo voy a leer desde el 6 hasta el 14. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó como llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo mismo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas doctrinas que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Como ya es evidente, esta es una carta que Pablo escribió a Timoteo. Si fuésemos a la primera carta que él le envió, muchos años antes, vemos que Pablo habla con un tono diferente. Allí parece que él está tratando de establecer la autoridad de Timoteo, a quien él dijo, y él mismo le dice en el capítulo 1, versículo 3, que él le rogó que se quedara en Éfeso. Éfeso, vamos a ver un poco más adelante, había sido una ciudad que se había vuelto como un centro de mando o de comando en el cristianismo por su situación estratégica. Pero también es una ciudad que presentaba muchos retos y vamos a verlo más tarde. Pero aquí vemos que en esta carta Pablo está hablando en un tono un tanto diferente. Si en la primera parte Pablo estaba tratando de cimentar o afianzar, fundamentar el ministerio de Timoteo, vemos que aquí él está hablando en un tono más personal. Allí en la primera carta él está hablando de su oficio. Aquí él está hablando de una manera personal, como un amigo. Y de hecho, la manera en que él habla a través de toda la carta, así lo habla, como un hijo. Habla de las lágrimas de Timoteo. Habla de que él está para ser sacrificado y le ruega a Timoteo que venga a verlo, porque su sola presencia era para él un gran consuelo. En horas de dificultad. Porque también, como dice ahí, él está preso en una cárcel romana. Por segunda vez, y según la tradición, por última vez. Porque después de eso, como el mismo Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado. Él estaba en tiempo de Nerón, y Nerón no era una persona conocida como muy paciente y muy benevolente. Al contrario, la historia lo conoce como uno de los monstruos más grandes que ha dado la historia. Sanguinario, cruel, despiadado,
y además totalmente irracional en la manera en que se comportaba. Y bajo ese régimen estaba el apóstol Pablo preso. Las cárceles romanas no son como las cárceles que nosotros tenemos hoy, que son cárcel preventiva y se quiere tener condiciones de higiene, condiciones de decencia para las personas que son como seres humanos. Allí Pablo está en un lugar oscuro, frío, se acerca el invierno y entonces él está, además de eso, atado a una cadena a un soldado romano 24 horas al día, porque esa era la costumbre romana para con un preso como Pablo. Y en esas condiciones nosotros vemos que Pablo tiene una preocupación y Pablo también tiene una exhortación. Y eso veremos en esta mañana. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirle a Timoteo, que le apremia tanto en su conciencia? ¿Y qué es la exhortación y el ánimo que Pablo quiere dar a Timoteo en horas como estas? Bien, para eso yo quisiera proponerles algo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros leemos un libro como este, en el cual es una conversación, por así decirlo, entre Pablo y Timoteo, nosotros no estamos oyendo la parte de Timoteo. Solo imagínese entonces que usted está al lado de una persona que está hablando por el celular. O sea, usted está hablando con alguien y de buena primera le suena el celular. La conversación de usted y esa persona se interrumpe. Y la persona comienza entonces a hablar con alguien más y usted no sabe de qué están hablando. Pero seguramente nosotros comenzamos a inferir en nuestra mente de qué será que están hablando. Cuando hay un cambio de tono, cuando hay una subida en su voz, por el contenido de lo que está diciendo. Así que me imagino que si usted tiene un hijo adolescente o que está hablando por teléfono con alguien, usted puede saber muy bien si la persona con quien él está hablando es una persona que él estima mucho, si es su amigo. Posiblemente usted puede discernir inclusive su género, si es varón o hembra. Porque el tono, cuando están hablando con las amiguitas de la escuela o de la universidad, usted tiene que comienza como bajan la voz y se ponen melosos. O si su hijo trabaja, usted sabe inmediatamente que está hablando con su jefe, porque dice, sí señor, no hay problema, lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces usted sabe que la otra persona le está dando órdenes. O usted puede saber que si quien está hablando por teléfono está hablando con un subalterno en el trabajo, porque él está dando órdenes a alguien más. O sea que aunque nosotros no sabemos qué es lo que se está diciendo en la otra parte, nosotros escuchamos la conversación de esta parte y podemos inferir y saber con mucha certeza qué es lo que está sucediendo. Y yo les propongo que sea la manera en que nosotros escuchemos la conversación o el mensaje de Pablo a Timoteo. Y lo primero que les voy a señalar en esta parte, que vamos a ver o a inferir de lo que está sucediendo, es que parece que Pablo está preocupado. Porque él le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En la parte anterior, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, nos suena que hay una preocupación, y que genera una exhortación para Timoteo. Y de hecho, el mismo versículo que es nuestro versículo principal, nos dice que Pablo está tratando de llevar palabras de ánimo y seguridad a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Otra señal que nos da Pablo en su carta es la manera en que él le exhorta. Guarda la forma de la sana doctrina. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando en la conversación de Pablo y Timoteo? Y para eso vamos entonces a tratar de ver un poco de su contexto. Pablo había dejado
a Timoteo en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad muy rica. De hecho, si ustedes buscan la geografía, ustedes se van a dar cuenta de que el mármol travertino que se usaba para cubrir los palacios de Roma y los templos de los dioses, en mucha proporción salían de las minas que había en Éfeso. O sea que Éfeso era una ciudad muy rica. Había mucho comercio. Había muchas cosas allí de todo tipo y que podía verse como una ciudad cosmopolita, pero asimismo también había mucha influencia filosófica y mucha religiosidad de todo tipo. Éfeso, su baluarte era la diosa Diana. Tenía una estatua colosal, nombrada por muchos como una de las 8 maravillas del mundo, y estaba allí. De hecho, Pablo sabía muy bien, porque él había tenido un alboroto allá y casi lo matan, precisamente por el problema de la diosa Diana. Y era una ciudad, además de ser muy secularizada, también era una ciudad muy sexualizada. O sea, de una cultura donde el sexo estaba exacerbado y muy prominente. Porque la diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Y la manera en que ellos adoraban a esa diosa era con muchas ceremonias paganas que a veces quizás no es bueno que se nombre entre los santos. Había ceremonias y cosas horribles que ocurrían allí, y los padres tenían como algo de ellos enorgullecerse que sus hijas y sus hijos fueran a ser usados como instrumentos sexuales para adorar a la diosa Diana, con tal de estimular a la diosa Diana a seguir dando prosperidad, fertilidad y riquezas a la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando que Pablo le exhorta a Timoteo a que avive el fuego del don que hay en él? Nosotros entonces vemos, al ver el contexto, que en la filosofía que abundaba en ese lugar, entonces hay algo que puede hacer o está vocacionando, o él a los oídos del apóstol ha llegado, que el fuego del amor en Timoteo se estaba apagando o había disminuido. No estamos hablando de que él podía perder su salvación. Estamos hablando posiblemente del fervor que él debía tener en predicar la palabra. Pero de ese mismo modo, cuando nosotros vemos esa misma influencia en nuestros días, en donde tenemos muchos bienes, donde la tecnología ha crecido a niveles sin precedentes, nosotros vemos algo que nos inquieta por el efecto que produce en nosotros, y es la frialdad. Si bien es cierto que nosotros tenemos en nuestros días mucha persecución, como en aquellos días, no es menos cierto que quizás la persecución directa con peligro de muerte no es la mayor preocupación, sino la indiferencia. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo posmodernista y pluralista. Posmodernista y pluralista, a grosso modo, sin entrar en muchos detalles, son filosofías que nos dicen que no hay absolutos, todo es relativo. Y además que tú tienes una verdad y yo tengo la mía, y si tú estás contento con eso, yo también estemos felices, porque lo que importa es que yo soy feliz y tú eres feliz. Qué bueno que es así. Es una filosofía que causa indiferencia. ¿Por qué? Porque nos hace estar contentos con un deseo del corazón de ser feliz. Y nosotros pensamos que no solamente debemos ser felices, sino que tenemos que ser felices y merecemos ser felices. A tal punto que nosotros queremos evitar el sufrimiento. Y hay mal llamadas ideologías del evangelio de la prosperidad que tiene que prosperar en tiempos como este. ¿Por qué? Porque para ellos el sufrimiento es algo ajeno y sucede simple y llanamente por un karma, porque tú te lo mereces. Hay algo en ti que te hace merecedor del sufrimiento, pero eso es ajeno al cristianismo. Pero también vivimos en una época en la cual
tenemos una lucha de lo evidente. ¿Y por qué lo evidente? Porque las cosas que son evidentes, evidentemente no deberían ser debatidas. Y en estos días, si usted busca en el internet o en noticias, nosotros comenzamos a ver que cosas tan evidentes como lo que es una mujer, no es posible decirlo. Así que al comentarista le preguntan, ¿usted puede decirme qué es una mujer? Y él habla media hora y no dice lo que es una mujer. ¿Por qué? Porque él teme de la censura de todo lo que le están oyendo, porque inmediatamente él dice algo, como normalmente es a través de internet, él recibe 10,000 señales de que no le gustó lo que dice, o él quiere lograr 2 millones de likes para decir que él dijo bien. Así que si él le preguntan qué es una mujer, y él habla muchísimo en términos técnicos, filosóficos, pareciera que él está diciendo algo muy lógico, pero no dice nada, él tiene muchos likes y todo el mundo está contento con él. Pero eso es penoso, hermanos, que algo que es evidente a los ojos de nuestro por creación, ahora el hombre ha querido reducirlo por su lógica a lo que es una mujer, a una simple definición. Ahora una mujer no es una mujer y un hombre no es un hombre, es una definición. Y espero que no esté hablando en el vacío, simplemente pueden ver las cosas en las noticias y en países donde se ha aprobado la definición de mujer como un individuo menstruante. Eso es una degeneración de lo que es Dios, de la belleza que Dios ha creado en la figura de una mujer. Eso es grotesco, pero el mundo está contento con nombrar las cosas de este modo. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas cosas? Afuera ya lo sabemos, confusión y oscuridad. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto dentro de la iglesia y en personas como Timoteo? Hermanos, nosotros debemos estar preocupados por hacer cada vez más firme la vocación del llamado con que el Señor nos ha llamado. Porque es claro, por lo que dice el texto, si nosotros no apuramos el paso y somos diligentes, el fuego del amor de Dios en nosotros se enfría. Y eso parece ser apoyado por otros pasajes. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, vemos que el Señor reprende a una de las iglesias porque dice, ha disminuido o ya no tiene su primer amor. Y el Señor Jesucristo, cuando en Lucas 21 sus discípulos le preguntan acerca de cómo serán las cosas en aquel día, Él entonces le habla acerca de algo que vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Y si usted quiere saber más sobre la actividad de ese lazo sobre todos los habitantes de la tierra, usted puede ver una serie de más de un año que el pastor Arocha predicó sobre ese tema, que sería muy bueno que volvamos a repasarlo. Necesario es que volvamos a repasar algo así en tiempos como este. Pero quiero señalar lo que el Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mirad, no os engañéis. Y este pasaje está lleno de advertencias, de alertas, buscando despertar a los discípulos de las cosas que vendrán y ellos no sean engañados por la confusión que habría en los últimos tiempos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos y vemos entonces esa influencia filosófica dentro de la iglesia con hombres, como dice Pablo, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, contenciosos, egoístas, que ellos hablarán de la piedad pero negarán en sus vidas la eficacia de ella. Entonces nosotros, hermanos, vemos que la iglesia, eso se ha metido dentro de la iglesia y ese pensamiento de no absoluto, dogmatismo es la manera en que se le llama. Nosotros entonces vemos a todos aquellos que son muy dogmáticos como alguien que debemos evitar o simplemente como personas que están atrasadas. Ahora vivimos un evangelio más adelantado. Entonces, ¿cuál evangelio debemos buscar? Pablo entonces le dice a Timoteo: guarda la forma de las sanas doctrinas.
Entonces, esa preocupación de Pablo es clara, pero no queremos hablar más de esa confusión. Queríamos mencionarle y traerle a su consideración y al final vamos a traer una aplicación más sobre eso. Pero antes, yo quisiera gastar más tiempo en el antídoto que Pablo coloca para estimular el fuego del amor de Dios en Timoteo. Y es la seguridad. ¿Seguridad en qué? Pablo dice, el versículo 12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. En esta carta, Pablo habla de una manera muy enfática y la manera enfática es reforzada por la insistencia en que Pablo menciona las mismas palabras o las palabras sinónimas que van a martillar sobre el mismo punto. Y vemos como, por ejemplo, le dice, yo estoy seguro, yo sé a quién he creído y estoy seguro. En un mismo versículo vemos un reforzamiento de sus palabras y lo que él quiere comunicar a Timoteo para que Timoteo despierte. Y eso nos hace un eco con lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Velad, velad, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo llega al extremo de mencionar de primera mano, dice sus familiares que primero eran creyentes. Esa fe que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Imagínense la presión del argumento que Pablo quiere traer al corazón de Timoteo. Y de paso quisiera traer una pequeña exhortación a nuestros hijos, a los pequeños que están con nosotros. Jóvenes, es claro que la salvación no se hereda. Es claro que si tú vas a ser salvo, no es porque tú eres hijo de un hermano de esta iglesia, no es porque tú eres hijo de un pastor, no es porque eres hijo de un diácono o eres hijo de alguien que profesa creer en el Señor Jesucristo. La salvación, por lo que Pablo enseña aquí, viene por una relación con el Señor Jesucristo. Yo sé a quién he creído. Pero Pablo trae eso como un argumento para despertar a Timoteo a la valentía y a trabajar duro en pos de avivar el fuego que hay en él. Timoteo, hay una labor de oración de tu madre, de tu abuela. Ellos te enseñaron desde pequeño las Sagradas Escrituras. Y además hay una imposición de manos sobre ti. Tú eres un siervo de Dios. Aviva el fuego del amor de Dios en ti. Y nosotros vamos a ver entonces que la salvación, la seguridad del creyente viene por algo, por una relación con el Señor Jesucristo. Y dice Pablo, yo sé a quién he creído. La pregunta que viene ahora a nosotros es, ¿qué es lo que Pablo sabe? Pablo sabe que Jesús es Dios. Pablo sabe de experiencia propia, por las Escrituras primeramente, de que Cristo es el Hijo de Dios. Primeramente por las Escrituras, porque Pablo era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Se sabía la Biblia de memoria, tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Él no está creyendo en un Dios ajeno o un Dios que le han presentado. Él ha creído y sabe cuál es el Dios de las Escrituras. El Hijo de Dios, de aquel de quien hablan las palabras del Antiguo Testamento, los profetas y los salmos. La ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan de Jesús. O sea que lo que Pablo sabe primero viene como resultado de lo que él ha conocido de las Escrituras acerca de Jesús y lo que Jesús se le ha revelado a él a través de una revelación que él tuvo especial. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco. O sea que él no solamente sabe de Jesús por lo que él ha leído y todo lo que el Espíritu puso en su corazón, él también sabe quién es Jesús porque Jesús mismo se le declaró y se le apareció y lo hizo un apóstol y lo envió a los gentiles. Pero yo quisiera poner en sus mentes
acerca de la seguridad de la salvación nuestra viene como resultado de saber quién es Jesús. Pablo sabía del Jesús, que era el Hijo de Dios, pero también sabía del amor de Jesús por lo que Él hizo. Él no solamente sabía quién Él era, sino qué Él había hecho. Él, además de ser el Hijo de Dios, Él se ofreció a sí mismo y murió en una cruz demostrando su amor eterno para con Él. Entonces yo sé a quién he creído porque yo sé que es el Hijo de Dios, que a quien se mencionaban las Escrituras, pero también sé quién es Él y de su amor no dudo porque Él fue a la cruz por mí. Y esta seguridad de Pablo contrasta con la época, que es una época como la nuestra, que todo lo cuestiona. En esta época, como habíamos dicho, todo se cuestiona aún lo evidente. Y nosotros nos preguntamos, finalmente, ¿quedará algo que alguien pueda creer? Porque todo está bajo incertidumbre y bajo duda. Y bajo esa duda, que es letal para un corazón que el fuego del amor en él ha disminuido, Pablo trae seguridad. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nosotros sabemos que ha muerto por nosotros en la cruz. Nosotros sabemos que Él fue resucitado. Nosotros sabemos que Él ha sido puesto a la diestra del poder de Dios. Y nosotros sabemos, porque ocurrirá, que delante de Él se doblará toda rodilla para que toda boca confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros lo sabemos. Y quizás alguien de afuera dice, pero ¿y cómo tú lo sabes? Porque las Escrituras lo dicen. Y ellos nos dicen, ¿y por qué yo tengo que creer en tu Biblia y no en el periódico? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú oíste algún tiro o algún bombazo de lo que están en Ucrania? No, pero eso está en internet. ¿Y por qué tú le crees más internet que la Biblia? ¿Tú sabes la falsedad de que hay en internet? No estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo de que estoy contrastando y debatiendo dos ideas. ¿Por qué tú crees que eso es falso? Mi convicción es falsa o puesta bajo duda y la tuya es correcta. ¿Por qué tú crees o estás tan seguro de que Cristóbal Colón vino a América y que no fue Américo Vespucio? Porque realmente está nombrada América por Américo Vespucio y no se llama Cristobalino América, Cristobalina Latinoamérica o Latino Cristobalino. ¿Por qué tú crees que es así? Bueno, porque la historia lo dice, pero ¿cómo es que la historia, por favor dime quién la escribió, tiene más relevancia y tiene más incidencia que las Escrituras? ¿Por qué tú puedes dudar con tanta libertad de la Biblia y de lo que ella dice y estás tan seguro de lo que el mundo dice respecto al descubrimiento de América, respecto a la guerra de Ucrania o cualquier otro tema? Las cosas se han vuelto tal, hermanos, y eso es terrible para nuestros corazones, que cuando nosotros tenemos una enfermedad, nos sentimos mal, vamos al médico que nos haga entonces el examen y luego consultamos a tío Google o al doctor Google. Y muchas veces nosotros cuestionamos al médico de lo que él por evidencia nos ha diagnosticado basado en lo que Dr. Google dice. Ese es el espíritu de esta época. ¿Cómo nosotros vamos a cuestionar lo evidente por un análisis clínico evaluado científicamente, por análisis de sangre, y entonces en oposición vamos a creer a los datos que nosotros pusimos en el internet y eso nos devolvió un resultado? Nosotros creemos o tendemos a creer más eso porque comenzamos a cuestionar lo que dice el médico. No estoy diciendo que el médico no pudiera equivocarse. Lo que estoy diciendo es que ponemos más énfasis en lo que nosotros buscamos y en la fuente de donde buscamos es internet. Y ese mismo espíritu se mete entonces dentro de la iglesia para cuestionar lo que nosotros conocemos y sabemos de la Biblia. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de eso es lo que Pablo dice al final, cuando dice, pero sabemos que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Y debes saber esto, Timoteo, lo que te estoy diciendo no va a pasar. Yo quiero que se avive el fuego del amor que hay en ti, pero tú debes saber esto, las cosas no van a volverse mejor, se van a poner peor, porque los hombres seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué entonces sucede en una sociedad y en una comunidad, la comunidad de Dios, cuando nosotros comenzamos a cuestionar lo que la Biblia dice? Nosotros nos desconectamos de Cristo y dejamos que Cristo ya no sea nuestro depósito o nuestra roca. ¿Qué es lo que sucede? Le dice Pablo, los hombres en los postreros días hablarán, seguirán engañando y siendo engañados. Es claro entonces que en tiempos como este tendremos mayor cantidad de pecado, mayor intensidad de pecado, mayor complejidad de pecado y intensidad de pecado porque se hacen inminentes y se hacen inmediatos. Hermanos, como iglesia, nosotros debemos abocarnos a conocer más las Escrituras y saber en quién hemos creído. ¿Saben por qué? Porque no solamente ayudaremos a nuestros corazones a estar cimentados sobre la roca, Dios nos usará por su gracia en alcanzar los que están perdidos, que han sido desconectados del Señor. ¿Por qué los problemas vienen sobre las personas? Porque se desconectan del propósito con que Dios los ha creado. Ellos han creado su propio propósito. Ellos han dicho ahora yo soy Dios. Y como ellos son Dios, ellos sufren de todo tipo de situaciones, problemas, por lo cual la consejería, por lo que dice ese versículo, va a aumentar dentro de la iglesia. Tanto para los miembros de la iglesia que están debatiéndose y luchando en medio de una sociedad pluralista y posmodernista, relativista y que da cabida a pensamientos de otro tipo y cuestionando las Escrituras, tanto como las personas que están fuera, que no conocen al Señor. Entonces, yo debería tener una idea fatalista de lo que va a ocurrir. No. Nosotros, por lo que dice Pablo, nosotros debemos ver esto como una oportunidad valiosa y gloriosa de ministerio. El C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas al sobrino del diablo. En esa carta, el tío diablo, que era un jerarca, le dice a su sobrino, que es un novato diablo, le está hablando acerca de cómo engañar a la gente, cuál es la mejor manera, le está entrenando en ser un diablo sensualista y un diablo que va a llevar a otros a la perdición. Entonces, una de las cosas que el tío diablo le dice a su sobrino es esta: la verdad que esta guerra no es justa, porque aquel que se cree el Hijo de Dios, hablando de Cristo, él no juega limpio, él juega sucio. Y sigue diciéndole a su sobrino. Y él juega sucio porque cuando nosotros ya tenemos a toda la sociedad de los hombres anonadados, como distraídos en muchas cosas, cuando hacemos que su tiempo se desperdicie en cosas triviales, en vanidades, y ya lo tenemos como dormidos y derechito como ovejita para el infierno, él manda una pandemia. Él manda una guerra. Él manda todo tipo de cosas para que la gente comience a pensar en la esfera espiritual. Eso no es justo de parte de él. Digo esto para añadir a lo que acabo de decir. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí no es amedrentándonos, no es diciéndonos a nosotros de que nosotros debemos pensar fatalistamente acerca de la iglesia, porque por estar embebida en una sociedad tan confundida, Pablo no le está diciendo a Timoteo, estamos perdidos. No, él está diciendo, tenemos una mayor oportunidad de ministerio. Por tanto, Timoteo, aviva el fuego del amor que hay en ti. Vamos arriba, Timoteo, tú estás en Éfeso, tú tienes que ponerte las pilas, vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero esta es la manera. Y ahí viene la manera en que Pablo quiere que lo haga. Retén la forma de la sana doctrina. Pero Timoteo, si tú vas a ser un instrumento santo en las manos del Señor, tú
primero debes avivar el fuego del amor que hay en ti, afianzándote y estando seguro a quien tú has creído. No debe haber ninguna duda de a quién tú has creído, porque yo estoy seguro de que mi depósito está firme en las manos del Señor, porque Él es poderoso para guardar mi depósito. Fíjense que llama la atención cómo Pablo habla de poder. Él es poderoso. Porque es debatible para una persona incrédula que Dios es un Dios fiel. Bueno, podemos llegar a esa conclusión. Muy bien, yo te puedo conceder que Dios es un Dios fiel. Y yo también puedo decir, Dios es un Dios dispuesto. Dios está dispuesto a ayudarte, dispuesto a socorrerte a ti, Pablo, en esa circunstancia. Pero lo que quizás ninguno de los que estaban allí, especialmente Alejandro el Calderero, 2 Timoteo 4:16, Alejandro el Calderero, seguramente no tenía la más mínima noción de que Cristo era poderoso para guardar el depósito de Pablo, porque Alejandro el Calderero, dice Pablo, me ha causado muchos dolores. Entonces, si vemos las condiciones y circunstancias bajo la cual Pablo estaba preso, con un soldado romano amarrado a él todo el tiempo, en una cárcel, rodeado posiblemente de la guardia pretoriana, la guardia del emperador, la más cruel de todas, alguien podrá decir, ¿y con qué poder tú te vas a liberar? ¿Con qué poder tú vas a salir vivo de aquí, Pablo? Eso es imposible. En la noción que tenemos, no es posible que eso sea así. Pero Pablo sigue diciendo, yo sé a quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito aún en esta circunstancia y en cualquier otra. Porque la peor circunstancia no es que yo estoy preso en una cárcel romana. La peor circunstancia es que yo muera. Ahora, Pablo sigue diciendo cuando habla en Romanos, dice, pero yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni aún la muerte me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por tanto, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, la seguridad de Pablo viene por una intimidad en el conocimiento de aquel en quien él había creído. Hermanos, Dios nos conceda que en la manera en que nosotros hablamos y predicamos a nuestros hijos y a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y los hermanos en la iglesia, y en la manera en que nosotros vivimos delante de nuestros hijos, en el medio que estamos, en la cultura, en el medio del hermano, las personas en la iglesia, nosotros reflejemos en quién hemos creído. Y que nosotros demos con seguridad. Pero la seguridad viene de esto, hermanos, de la seguridad de que yo sé que la persona a quien yo he creído es Cristo, es el Hijo de Dios. Hermanos, el cristianismo no es un set de reglas. El cristianismo no es un set de credos. El cristianismo es una persona, el Señor Jesucristo. Él, como dice el pastor Piper, Cristo es el Evangelio. Y si vamos a ser salvos, no es por que yo soy devoto en venir a la iglesia, lo cual puede estar incluido. No es por ser devoto en leer las Escrituras, lo cual puede estar incluido, sino por mi devoción y mi amor hacia el Señor Jesucristo. Todo lo demás, lo que nosotros llamamos medios de gracia, venir a la iglesia, leer la Biblia, la oración, todo desaparecerá en un momento dado cuando estemos con el amado de nuestras almas. Son instrumentos, son ayos, son ayuda para llegar a donde Él, pero cuando lleguemos donde Él, no necesitaremos más nada. Por lo cual, nosotros debemos crecer en saber quién es Cristo y saber qué ha hecho por nosotros. Recordemos, hermanos, el mundo exterior, en medio de una influencia que confunde, enfría y distorsiona, nos podrás distorsionar en la mente con su lógica del mundo, que parece muy atendible y razonable. Pero lo que nosotros buscamos y que lo que nosotros queremos buscar
es una relación más íntima con el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo buscar una relación más íntima con el Señor Jesucristo? Mencionamos los medios de gracia y vemos cómo Pablo le dice, yo tengo esta seguridad y Él es poderoso para salvarme, pero tú, atribuyéndole lo mismo, retoma o ten las sanas doctrinas en tu mano. Mantén la forma de las sanas doctrinas. Entonces, en todo el libro, en toda la carta de 2 Timoteo, nosotros vemos las Escrituras de una manera muy prominente. Vemos como el tema con la abuela Loida y su madre Eunice, las Escrituras. Vemos cómo retén la forma de las sanas doctrinas. Y vemos también cómo a lo largo comenzando en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir. Y sigue diciendo el versículo 17 y 18, por lo cual reprende, por lo cual exhorta, por lo cual estimula las Escrituras. Porque la señal de los que se pierden es esta, porque llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus pasiones y a su deseo de escuchar. Todo lo que esta época quiere hacer es hablar de cosas nuevas, tal y como sucedía allá. Todo lo que suena técnicamente bueno, técnicamente lógico, todo lo que es nuevo respecto a todas las cosas, esta época quiere. Pero nuestra seguridad no puede estar ahí. Y de hecho, la seguridad de ellos tampoco está. Porque cuando vienen aflicciones sobre las personas, cuando viene el influjo de las enfermedades sobre ellos no saben hacia dónde correr. ¿Y saben algo? ¿Usted ha visto alguna época en la cual las iglesias se vieron más llenas que en el tiempo de la pandemia? Cuando digo más llenas, no posiblemente de manera física, pero había todo tipo de sermones y servicios en línea y las personas estaban abarrotando esas líneas. Se crearon enormes plataformas nuevas para albergar todas esas personas que querían buscar. Y pasada el momento de restricción, se fueron a las iglesias a estar presentes, oían sermones, comenzaron a escuchar canciones cristianas. ¿Qué está sucediendo entonces a un tiempo después? Que ya se han quitado las restricciones, la distancia social, ya parece que las vacunas han tenido más o mayor éxito, pareciera que ya no estamos tan preocupados de los efectos de las variantes de la pandemia. Ahora las personas, ¿qué han hecho? Ya tenemos seguridad, ¿en qué? En que tenemos control. Y hasta, podría decirles esto, los países han puesto una definición o vamos a decirlo de esta manera. La pandemia ha tenido variantes y al parecer, la manera en que los países están tratando la pandemia ahora por lo menos no es igual que antes. ¿Por qué? Porque antes había mucho miedo, mucho terror, había poco equipamiento, se sabía poco, pero ahora que el conocimiento ha incrementado, pareciera que el miedo se ha quitado por el mucho conocimiento. Y ustedes van en los países donde tenemos influencia y ya podemos viajar y la gente se sigue enfermando, no de la misma manera, de manera semejante, el contagio todavía es alto con las variantes que hay, pero pareciera que la lógica y el hablar simplemente ha quitado el miedo a eso. Parece algo como lo que es el cristianismo. El hablar y la promoción tiene una influencia tan grande en que aún el miedo a algo puede ser quitado. No estoy diciendo, pues yo no soy médico, que las cosas son de ese modo. Estoy observando, como un simple observador, lo que veo alrededor y donde vivo. Terminado el paréntesis, el punto es este. Hermanos, la seguridad nuestra no puede estar en la lógica. La seguridad nuestra no puede estar en lo que otros digan. La seguridad nuestra no puede estar en lo que nosotros hacemos. La seguridad nuestra está en una persona, el Señor Jesucristo, y en lo que ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a tener mayor intimidad con el Señor Jesucristo? Busquémosle de todo corazón en su palabra.
oremos al Señor para que llene nuestro corazón, infunda el fuego y avive el fuego del amor que hay en nosotros. Hermanos, y si en alguno de nosotros el fuego del amor ha disminuido, vengamos en confesión delante del Señor. Señor, mi amor por ti ha disminuido. Y yo te pido perdón porque yo he prosperado en mi negocio, yo he prosperado en mis estudios, yo he estado sano y saludable por mucho tiempo y he escuchado muchas voces y me doy cuenta que salgo a mi trabajo, llego a mi casa y me siento vacío porque tengo que confesarte que no te he buscado en tu palabra, no he buscado tu consejo para tomar decisiones, no he buscado tu rostro para adorarte y bendecirte. Y técnicamente y funcionalmente estoy adorando las cosas de este mundo, porque yo me estoy deleitando en lo que tengo, me estoy deleitando en lo que poseo. Señor, perdóname. Aviva el fuego del amor que tú tienes en mí y has puesto en mí por tu Santo Espíritu. Hermano, busquemos la forma de la sana doctrina, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Hermanos, es una de las cosas que he notado habiendo sido educado antes, es que el mundo ha ido cambiando tan rápidamente. Y junto con la rapidez que el mundo ha ido cambiando, hay cosas que aún la iglesia ha dejado de ser, que eran buenas. Y yo te podría decir, hermanos, si usted me pregunta, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que el mundo se está metiendo dentro de mí? Yo te podría decir esto. Hermanos, ¿cuánta frecuencia tú lees las Escrituras? ¿Y con cuánta devoción tú la lees? ¿Cuál es el propósito con que tú lees la palabra? ¿Es para cumplir cada día o es simplemente para tú buscar el rostro de Dios porque tú necesitas a aquel a quien tú has creído? Hermanos, honremos el día del Señor. Dios ha dado 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra, y 1 para tener el encuentro con el amado de nuestras almas, en el lugar que Él ha designado para encontrarnos con Él. Este es el lugar donde nosotros hemos de gozarnos y tener un anticipo glorioso de lo que disfrutaremos por siempre, alabar su nombre. Si nosotros no venimos a escuchar su palabra, si nosotros no venimos a orar en su iglesia, nosotros de alguna manera estamos diciendo, yo no estoy tan seguro a quien he creído, porque no es tan efectivo para darme placer, para darme deleite, para cubrir mis necesidades, salvo cuando lo necesito. Hermanos, seamos cuidadosos en la manera en que educamos a nuestros hijos. Tercero, seamos cuidadosos, que ellos vean el entusiasmo que nosotros mostramos en buscar a aquel a quien hemos creído. ¿Y saben algo, hermanos? Sucede que nuestros hijos crecen. No el hecho de que muchas veces por las ocupaciones y ahora los dos tienen que trabajar y a veces no nos ocupamos de ellos por muchísimas razones, no es el punto. Ellos crecen con alguien más que no son sus padres, pero esa manera de sus padres manejarse, muchas veces cuando ellos pueden, estoy diciendo en condiciones que sí se pueden, muchas veces refleja que sus padres no están seguros en quién han creído. Y tampoco conocen quién es que va a guardar su depósito. Sus hijos crecen sin ver a sus padres con el entusiasmo que ellos muestran para hacer negocios, para ir a las vacaciones en la playa. Ellos crecen sabiendo que el depósito de mi papá y mi mamá, el poder no está en Dios, sino estar en la cuenta de banco. Por lo cual vamos a buscar con mucha avidez una cuenta de banco que me permita cumplir mis deseos. Hermanos, ese es el espíritu de este mundo. Y nosotros, en esto que Pablo nos está exhortando, nos dice a nosotros, si nosotros sabemos a quién hemos creído, realmente comportémonos como tal. ¿Haciendo qué? Sabiendo y conociendo que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Y así que cuando nos diagnostiquen una enfermedad en medio de la bancarrota o cualquier cosa que ocurra, sea el Señor el primero que sepa de nuestra adversidad en oración a Él. Hermanos,
Cristo nos ofrece una total seguridad. No hay duda de que Él es Dios y Él es poderoso en salvar. Y la manera en que Pablo menciona en su carta es una fe sencilla. Y esa fe trasciende aún las peores circunstancias. Si ustedes se fijan en lo que acabamos de leer, hay algo que transpira toda la carta. Y es el dolor que siente Pablo por el abandono de aquellos que están alrededor de él. Dice, me abandonaron en Asia y en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Y al final de la carta él lo menciona una y otra vez, inclusive cuando él menciona, tráeme el capote cuando tú vengas a verme. El capote él lo dejó en Troas. Troas estaba a 600 millas náuticas de donde él supone que se estaba preso. Y la pregunta es, Pablo, ¿y tú no puedes buscar un centro comercial más cerca de ti? Muchos estudiosos entienden entonces que él estando preso, en la manera en que los romanos manejaban sus cárceles, ellos no le daban ni comida ni le daban abrigo. Y Pablo se había vuelto tan y tan pobre que él no podía ni siquiera contar con que alguien le iba a dar algo para cubrirse en medio del frío en Roma. Entonces, hermanos, una cuarta aplicación que nosotros vemos aquí, viendo todo lo que es el dolor que puede sentir un ministro por el abandono de aquellos que antes lo aupaban, que antes le hablaban de lo grandiosa que era su ministración, y Pablo había sido abandonado. Eso es lo que él dice, me han abandonado aún en mi primera defensa delante del emperador. Una cuarta aplicación es esto, hermanos: oremos por nuestros ministros y apoyemos los ministros, porque una clara evidencia de que el mundo se ha metido en la iglesia no solamente está en que ha dejado de lado la énfasis en la palabra, el fuego del primer amor, ha abandonado su deseo de buscar a Dios en el día del Señor. También hay un abandono y cuidado hacia sus ministros. Es penoso que nosotros vemos a un Pablo que cuando era joven todo el mundo lo buscaba, ya cuando era viejo nadie sabía dónde estaba. Solamente Onesíforo lo buscó con énfasis en Roma y lo encontró. Aún iglesias que lo apoyaban antes ya lo habían abandonado. Ese es el espíritu de la época. Hermanos, cuando nosotros veamos que nosotros no estamos preocupados por los ministros, y no estamos diciendo que le den dinero, lo cual puede estar incluido, o que apoyen con sus ofrendas la obra, lo cual puede estar incluido, está hablando de que cuando usted constantemente y diariamente, como usted ora por su provisión de comida, ore por el pan espiritual dado a través de los ministros en el pueblo de Dios. Hermano, nosotros no podemos pensar que los ministros que hemos tenido en esta iglesia son en su mayoría ingenieros, doctores. Es más, yo he llegado a pensar, porque yo he visto tantos pastores en otros lugares que son ingenieros, que he dicho, bueno, quizás agregaron en la Biblia, en 1 de Timoteo 3:1, que sea hombre de una sola mujer y sea ingeniero, o sea doctor, o sea profesional. Es una broma. Pero el punto es que nosotros hemos tenido personas que en cierto modo se han autovalido por sí mismos. Y desde los misioneros que venían a nuestra congregación y eran sustentados desde Estados Unidos. Nosotros hemos tenido un privilegio para el avance de la niñez de la iglesia que muchos no han tenido en América Latina, hermanos. Pero eso no nos está diciendo que ese es el patrón, porque el patrón de las Escrituras en la madurez de la iglesia es sustentar sus ministros. Y Pablo le reclama y le recrime eso a los hermanos en Corinto, cuando le dice, el hombre que trabaja en el ministerio sea sustentado por el ministerio. Por favor, no me malinterpreten, no estoy abogando, ni es una apologética de los pastores de la iglesia. Simplemente estoy diciendo que Pablo aquí en su vejez no tuvo quien lo ayudara, y aún un capote que estaba a 600 millas de distancia él lo requería y no tenía quien decírselo porque no se lo iban a llevar. Si ellos se avergonzaron de Pablo, como dice, me abandonaron porque se avergonzaban de mí, entonces si usted te avergüenza de mí, usted piensa que yo quiero estar ligado a usted. Por el contrario, cuando a Pedro le dijeron,
tú eres Galileo, tú estabas con él. Y dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Entonces, la vergüenza hacia alguien nos da a entender que nosotros queremos distanciarnos, especialmente cuando esa persona está en malas. Y en malas con el emperador no era una buena idea. Entonces, hermanos, para terminar, la confianza en la seguridad que tenemos en Jesús viene por saber quién es Él, y ese saber quién es Él viene por una relación íntima de amor que crece y madura en ese amor cada día, así como el amor matrimonial. Esa seguridad viene como resultado de saber que Él es poderoso para guardarnos, llevado a cabo a través de las distintas circunstancias de enfermedades, de dificultades, de quiebras, de situaciones en las cuales Dios muestra su poder para salvarnos, de lo cual el verdadero creyente tiene esa experiencia. Y esa seguridad debe ser usada para nosotros con más intensidad, avivar, para orar al Señor que nos dé el fuego del amor hacia Él. Hermanos, que nuestro deseo no sea solamente venir a la iglesia, nuestro deseo sea aumentar en deleite y disfrutar de aquel a quien ama mi alma. Que nuestro deseo sea en asistir y ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades, porque ellos han sido creados a la imagen de Él, y es un mandamiento de que yo debo amar a mi prójimo como a sí mismo. Hermanos, que sea una constante preocupación nuestra en crecer y quitar la ignorancia de nosotros, porque la seguridad viene como resultado de estar ciertos, seguros, convencidos de una verdad y un fruto de un análisis. Y de esa manera nosotros debemos estudiar las Escrituras. Qué bueno, hermanos, me gozo en saber que se ha abierto la academia a todos los hermanos, y hay muchos que están deseosos de seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Amén por eso. Dios les bendiga por esa buena iniciativa. Hermanos, y sigamos buscando al Señor en todos los medios que Él nos ha puesto. En venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos, en la Santa Cena, guardar el día del Señor, guardar y cuidar de nuestros ministros en oración y en toda forma posible. Y que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, aún los que nos están escuchando a través del internet, para que en aquel día todos, con unánime voz, levantemos nuestras voces a aquel quien es digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos un poderoso Salvador. Y en esta hora nosotros confesamos delante de ti de nuestra frialdad, de nuestra indiferencia hacia lo que tú eres, hacia lo que tú has hecho con nosotros, un olvido de todo aquello que estimula ese amor en nosotros, lo cual ha sido tan evidente. Perdona nuestros pecados por haber dejado de lado el cuidado de nuestros hermanos, por haber dejado de lado el observar el día del Señor, aquel día que tú has dado y has creado, inclusive como mandamiento para buscarte de todo nuestro corazón, y lo hemos muchas veces usado para cosas nuestras. Y danos también tu gracia para orar por nuestros ministros. Oh Señor, líbranos de ese lazo que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Rogamos pues que en verdad tú nos dejes ver, que estemos seguros y sepamos cada día con plena seguridad a quién hemos creído y que es poderoso para salvar a aquellos que a Él vienen. Y te lo rogamos en el nombre de aquel que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, para darnos vida en abundancia, nuestro Señor Jesucristo. Amén.